Bueno, en la apertura del programa de hoy estábamos haciendo no un adelanto ni un anticipo, pero sí eh, comentando algunos aspectos de esta realidad dinámica por la que atraviesa la Argentina. Y entre las cosas que decíamos hay un escenario que puede observarse o que podía observarse con determinados matices hasta el viernes a la noche y después otro escenario después del discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. En el Congreso está Pablo Servi, que es diputado nacional por la provincia de Neuquén, y está con nosotros aquí para hablar precisamente de esta realidad como integrante de una de las fuerzas Juntos por el Cambio, que tiene digamos, acercamientos en algunos aspectos con la gestión de Milei. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenas noches. Agustín Amado soy. ¿Cómo estás vos? Buenas noches, Agustín, y a toda la audiencia. Bien, gracias. Bueno, Juntos por el Cambio, ¿sigue existiendo como tal? O cómo es digamos, la conformación hoy de ese espacio? ¿Están los radicales por un lado, el ARI por otro, el PRO, o están todos juntos, Pablo? Yo porque ya me perdí, por eso te pregunto. Sí, la realidad es que dentro del Congreso ya no existe como tal Juntos por el Cambio. Por un lado está el bloque del PRO, por el otro lado la Unión Cívica Radical y en el caso de la coalición cívica ARI, que era parte de Juntos por el Cambio, ha integrado el bloque Hacemos Coalición Federal Ujú. junto a Pichetto, algunos bloques provinciales de básicamente la provincia de Córdoba. Así que es básicamente lo que era Juntos por el Cambio está dividido en tres bloques. Y de alguna manera eso se nota también en las votaciones, ¿no? Porque por ahí quizás el PRO acompaña o acompañó todo lo que de alguna manera propone la Libertad Avanza. En el caso de la UCR tenemos distintas posturas y bueno, así también como en Hacemos Coalición Federal, también hay distintas posturas a la hora de acompañar algunas cosas y otras no. Te pregunto esto porque en los primeros meses de la gestión Milei dio la sensación de que el Ejecutivo, la Libertad Avanza, digo, encaró con su paquete de medidas contenidas tanto en el DNU como en la ley Ómnibus de frente contra el Congreso y se pegó los dientes contra la pared. Y ahora está intentando un acercamiento con los gobernadores, digamos, desde un punto de vista más territorial y esa probable consecuencia que pueda tener después en el ámbito parlamentario, porque buena parte de lo que necesita tiene que convertirse en ley. Este cambio de estrategia, entonces, ¿cómo los ubica a ustedes? ¿Cómo los encuentra al espacio? Si se comparte tal vez esta lectura de la realidad, ¿no? Hay que ver, por ahora lo que tenemos es el discurso del viernes a la noche en la Asamblea Legislativa con la apertura de sesiones ordinarias. Hasta ahora no sabemos cuál va a ser la estrategia o qué es lo que va a presentar. En teoría volvería a mandar la ley ómnibus, no sabemos si va a mandar todo completo con algunos artículos modificados o dividido las leyes en partes. Pero lo que se comenta que querían hacer es, como bien decías, avanzar en algunos acuerdos con los gobernadores, como de alguna manera también, porque plantearon a partir de este planteo, valga la redundancia, del acuerdo del 25 de mayo, que como previo debería avanzarse, como muestra buena voluntad de los gobernadores, avanzarse con la ley ómnibus y con el DNU 70 del 2023. Así que ahí veremos a partir del viernes de cuál es la estrategia, cómo lo plantea el gobierno nacional, porque de alguna manera también quedó demostrado que hay una separación entre los poderes, ¿no? Los ejecutivos, como son los gobernadores o como es el Ejecutivo Nacional, son un poder, pero también están los poderes legislativos que no todos, por ejemplo, dependemos de gobernadores del mismo color político. En el caso nuestro, el gobernador Figueroa, con quien tenemos diálogo, no es del color político nuestro. Entonces también a la hora, creo que es una discusión que hay que dar y de alguna manera construir acuerdos si realmente quieren que esta ley salga, y creo que es el desafío que viene de aquí por delante y antes del 25 de mayo, si es que se quiere avanzar con este gran acuerdo nacional, que por otro lado no es un acuerdo lo que se plantea, básicamente son 10 puntos que lo que tendrían que hacer los gobernadores o el resto del arco político es adherir, ¿no? Ujú. Y en tu caso, ¿cómo visualizas ese acuerdo? Digo porque los 5 puntos iniciales de los 10
son difíciles de decirle que no. Digamos, la defensa de la propiedad privada como punto uno, el equilibrio fiscal innegociable como punto dos, la reducción del gasto público a un 25% del PIB, o una reforma tributaria para reducir la presión fiscal como punto cuatro, o la coparticipación, rediscutir la coparticipación. ¿Se puede estar en desacuerdo, digamos, con estos ítems, con estos puntos? Yo creo que no, de hecho el primer punto básicamente es ratificar lo que dice la Constitución, como si hubiera que ratificar de alguna manera lo que dicta la ley magna de nuestro país. En otro caso, el 25% del PBI sería una meta más que interesante, ¿no? Sería un gasto público importante, pero creo que debería ser de la mano de un crecimiento del país, ¿no? Donde se diluya de alguna manera la estructura del Estado, porque hoy como está, con la actividad económica como está, tampoco, digamos, sería un Estado muy chico comparado con otros países, inclusive de países del primer mundo que tienen una economía liberal. Entonces, creo que son cosas que hay que discutir, el cómo de alguna manera se llega a eso también. Creo que sería una instancia importante y de alguna manera de construir consensos, ¿no? Porque se citó, o el presidente citó el Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa fue un acuerdo, básicamente, y no fue canalizado de alguna manera por las cúpulas, sino que un ministro o alguien, un referente que se encargó de hablar con los distintos sectores y construir acuerdos mínimos. Creo que de alguna manera, si realmente queremos que esto se lleve adelante y que podamos que dure en el tiempo, ¿no? De alguna manera, porque acá si hay algo que tenemos y que nos caracteriza a los argentinos es lo pendular, ¿no? Pasamos de una banquina a la otra, la banquina izquierda a la banquina derecha, y nunca encontramos un equilibrio, de alguna manera una línea para seguir en el mediano o largo plazo. Creo que es un gran desafío, me parece muy interesante lo que plantea y es algo que de hecho yo también me refiero a que haría falta, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de la provincia de Neuquén, por ejemplo, de construir acuerdos mínimos en función de los grandes desafíos que tenemos por delante, pero entiendo que deberían construirse de alguna manera consensos mínimos en el qué y en el cómo también, ¿no? De alguna manera plantear objetivos y metas para que después también en la medida que se acuerde se puedan llevar adelante. En la segunda mitad de ese paquete de 10 puntos que presentó, incluye tres que a lo mejor generan un mayor nivel de ruido. Reforma previsional, reforma laboral y reforma política. Ahí, ¿qué ves? Yo creo que la reforma previsional es un problema y un tema que se ve en general, es un serio problema en los países en la medida que aumentó la expectativa de vida de los sistemas y también cada vez se requiere menos gente o menos personal para ciertas tareas, sobre todo en el Estado, ¿no? Y en algunas empresas. Creo que hay que dar una discusión, así como también creo que está planteado ahí, hay muchos que se han jubilado, más de 4 millones de argentinos que se han jubilado sin haber hecho aportes, y es un problema también que a futuro vamos a tener en la medida que el 40% de la economía está en negro. Esos argentinos en algún momento se van a querer jubilar y no habrán hecho sus aportes. Por eso creo que también hay que trabajar en esto y debería ser uno de los planteos serios en lo tributario, el ampliar la base imponible, ¿no? De blanquear la economía de alguna manera y que se registren los trabajadores, porque esto es un serio problema que carga sobre aquellos que pagamos impuestos. Cada vez tenemos que pagar más porque hay una gran parte de la economía en negro, ¿no? La reforma Pablo, laboral, creo que Pablo, hay algún acuerdo, porque Pablo, de hecho hace 12 la años que no reforma, se genera empleo privado, entonces hay que claro. generar condiciones para que el empleo privado pueda proliferar. Y la reforma política, ahí creo que hay también una discusión que dar, porque de alguna manera lo que viene planteando este gobierno es sacar el tope a los aportes privados y de alguna manera desfinanciar un mal que tiene hoy la política, que es aprovecharse aquellos oficialismos que están de turno, usan la estructura del Estado para hacer política, pero también sería otro extremo que aquel que no tiene. Creo que volveríamos a una época como en los principios del siglo pasado, donde aquel que tenga un sponsor o una empresa que le ponga dinero o podría terminar siendo un político empleado de los grupos económicos, aquellos que puedan llegar o que tengan los recursos para llegar. Así que creo que hay que encontrar un punto intermedio. Lo que pasa hoy, donde los oficialismos, aquellos que usan el Estado como para hacer campaña, y lo vimos claramente en la campaña anterior, donde fue una de las campañas más caras de la historia, se gastaron 3 puntos del PBI para distribuir o para hacer campaña, y así todo el oficialismo perdió.
pero por otro lado creo que lo que se plantea, o se planteó porque de hecho lo contenía la ley ómnibus, la reforma política de sacar tope a los aportes privados, que hoy hay un tope que creo que también es bajo, creo que podría llevar a otro esquema o al otro extremo de que aquel que no tenga un sponsor o un mecenas no pueda llegar y que aquel que llegue de esa manera esté condicionado seriamente por los grupos económicos que le ponen el dinero. Pablo, muchas gracias por esta gentileza, por estos minutos. Gracias a vos por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Bueno, Pablo Servis, diputado nacional de Extracción Radical por la provincia de Neuquén. Casas de la Falda. Se trata de un barrio cerrado, ubicado en las afueras de la ciudad de Chipoleti, sobre calle Maestro Espinosa. Sus áreas comunes cuentan con ingresos tanto peatonal como vehicular, calles y veredas asfaltadas. El ingreso-egreso se genera mediante portones automáticos corredizos y cuenta con una seguridad privada, red eléctrica subterránea, red de gas natural, sistema de riego automatizado, cloacas y agua. Casas de la Falda, 100% financiado por Autocrédito Fideicomiso, en pesos hasta 60 cuotas. Y ya está con nosotros Alejo Paceto. Alejo es politólogo y es casi un amigo de la casa, te podría decir, porque lo hemos invitado varias veces y aquí está con nosotros nuevamente a través del Zoom. Alejo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches, ¿todo bien? bien? Muy bien, muy bien. Una Argentina bastante dinámica, de fuertes tensiones por estas horas, con un gobierno nacional, digo, que ahora intenta tender algunos puentes hacia las provincias o hacia los gobiernos de provincias. ¿Ves eso? ¿Con qué matices? ¿Qué lecturas podés compartirnos? Sí, me parece que es una estrategia que anunció fue como un poco la síntesis de la apertura de sesiones del otro día, este llamado a que los gobernadores adhirieran, para decirlo de una manera un poco más diplomática, al Pacto de Mayo, que en realidad termina configurando una especie de extorsión, ¿no? Porque el mismo gobierno les está diciendo tienen que adherir a esto, tienen que firmar este llamamiento que yo estoy haciendo, este Pacto de Mayo, que es otra manera de mencionar a lo que fue la ley ómnibus y el DNU, ¿no? Entonces creo que lo que el gobierno hace es tratar de ganar un poco de tiempo, pero no deja de buscar condicionar a los gobernadores, sobre todo teniendo en cuenta, como decía, el tratamiento de la ley ómnibus y del DNU, que fue fallido, y las resistencias que se fueron presentando también en las últimas semanas por parte de los gobernadores, sobre todo los gobernadores patagónicos. Utilizaste el término extorsión. Extorsión es una tipología, casi te diría una tipología delictiva. Bueno, el gobierno, digamos, nunca ha negado, ya desde la campaña, el propio Javier Milei ha usado todos los epítetos descalificativos posibles sobre lo que implica la negociación, la búsqueda de consensos, el diálogo, y es algo que sistemáticamente lo ha puesto en práctica. Digo, la negación absoluta no solo por parte de Javier Milei, sino, por ejemplo, de la persona que ejerce el rol de vocero oficial, que es un tuitero, Manuel Adorni, que permanentemente está, sosteniendo esta bandera de que no existe el consenso, no existe el diálogo, y que ellos en realidad, por ejemplo, durante el tratamiento de la ley ómnibus, la postura del gobierno y del oficialismo era escuchar al resto de los legisladores, escuchar a quienes sean interlocutores de la sociedad civil, pero que no les interesaba la opinión. Entonces creo que extorsión es la palabra, teniendo en cuenta que el gobierno está diciendo que si no firman este Pacto de Mayo no van a avanzar con medidas de alivio fiscal. A mí no se me ocurre otra palabra, es cierto, por ahí tiene connotaciones delictivas, pero es la manera en la cual este gobierno ejerce su manera, de lo que ellos entienden de hacer política. Uh-huh. También es una forma de deslindar la responsabilidad frente a una, digamos, no conseguir determinados objetivos, me da esa sensación, ¿no? Bueno, si hay algunos mandatarios de provincias que han anticipado su rechazo, ¿no? Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, Ilioto de la Pampa.
¿Ves en ese tándem, digamos, en este concierto de 24 mandatarios, ves cómo los visualizás, digamos, a los gobernadores? ¿Fragmentados, divididos, expectantes? Porque también es cierto que hay que llegar de acá hasta el 25 de mayo. Faltan un par de meses. Sí, por supuesto. Sí, 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 falta muchísimo. Ahí entiendo, hay una primera reunión que se va a hacer en los próximos días, si no me equivoco, el 7 de marzo. Tenía entendido que existían algunos puentes de diálogo inicial entre algunos gobernadores como Kicillof, Puyaro y de algunas otras provincias en la previa a lo que fue la apertura de sesiones y esta convocatoria a adherir a como sea al pacto de mayo. Esto probablemente reconfigure un poco la estrategia, pero bueno, tienen por supuesto que responder también a sus propias gestiones y a las realidades de cada provincia. Entonces entiendo que en esto van a ver cuál es la postura que sostienen, que es muy distinta según el caso, por supuesto, de cada ejecutivo provincial. ¿Cómo ves a los patagónicos y particularmente a Beretinec y a Figueroa, que se identificaron rápidamente, digamos, con el tándem de gobernadores patagónicos y que confrontaron inicialmente después de esa confrontación entre Chubut y Nación, fuertemente con la gestión de Milei? ¿Cómo los ves ahora en esta instancia? Te digo esto porque Beretinec fue personalmente invitarlo a Milei para que vaya el 7 a Madrid. Se dice que Rolo va a estar el viernes también en Buenos Aires, en Cava, digamos, para esta reunión. Estimo que Beretinec también. ¿Qué ves respecto de los patagónicos y de los de Neuquén y los gobernadores de Neuquén y de Río Negro respecto de este tema? Creo que Beretinec ha sentado una postura más confrontativa, más abiertamente confrontativa, porque se ha expresado públicamente en contra de algunos avances que intentó hacer el gobierno y tiene en ese sentido, cuenta con la espalda de alguna manera y también con la espada del vicegobernador Pedro Pesati, que es mucho más activo en la defensa y en la confrontación, por lo menos pública y en redes sociales, contra el gobierno de Javier Milei. Es algo con lo que no cuenta Rolando Figueroa, pero que entiendo que tiene que también medir un poco cuál es la estrategia, sobre todo de negociación, porque tiene que mantener una postura, como vos decís, de común acuerdo con el resto de los gobernadores y al mismo tiempo tiene algunos compromisos preasumidos y necesidad de fondos y de financiamiento de la provincia de Neuquén, así que es una situación quizás un poco más delicada en ese sentido. Alejo, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, a vos. Hasta luego. Alejo Pacetto es politólogo, con él hemos charlado en más de una ocasión y seguramente lo vamos a seguir haciendo, toda vez que los temas nacionales o regionales nos lleven a buscar una mirada analítica respecto de lo que está pasando. Esta semana hay 3 encuentros que son claves. Hay una reunión de ministros de Economía de provincias con Nación. Esto va a ser en Buenos Aires, entiendo que mañana. Hay una reunión de gobernadores patagónicos en Madrid, para la cual el propio Beretinec fue a Casa de Gobierno para acercar la invitación para que vaya Milei a esa reunión, después de el episodio entre Chubut y Nación, después de la conferencia en el Senado de la Nación, de la que participaron los gobernadores patagónicos también, incluido Ignacio Torres. Se estima que para esa reunión va a estar, no Milei, pero sí alguien del gabinete de Milei. Y va a ser una reunión no del Parlamento Patagónico, como se había anunciado inicialmente, sino de gobernadores y quizás legisladores o provinciales o nacionales de las provincias patagónicas. Y no va a ser una reunión del Parlamento sencillamente porque todavía no están constituidas las comisiones o los grupos o los núcleos de legisladores provinciales asignados a esa tarea, que es la de conformar el Parlamento Patagónico. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, porque asumieron el 10 de diciembre, las sesiones ordinarias están comenzando recién por estos días en cada una de las provincias y todavía esa distribución de roles no ha sido establecida en cada una de las provincias. Por esa razón, no es una reunión del Parlamento Patagónico. Igualmente, el Parlamento Patagónico tiene carácter declarativo, digamos,
sus decisiones son declaraciones, es decir, no obligan, sino que en todo caso declaran, comunican la posición sobre tal o cual tema para que después cada provincia adopte una resolución un tanto más firme o con otro carácter, ¿no? Ahora, esta es una manifestación de fuerza, es una manifestación de poder, también es una manifestación de cómo se posicionan frente a este escenario tan dinámico los gobernadores del sur del país, incluida La Pampa. Y la otra reunión es la de el viernes. El viernes han sido convocados por el Gobierno Nacional los gobernadores de todas las provincias argentinas. Se especula, y esto lo ha manifestado una fuente muy cercana a la figura de Rolando Figueroa, que el gobernador de Neuquén va a estar en ambos encuentros, tanto en el de Madrid como en el de Buenos Aires. Son las 22, hasta acá llegamos nosotros. Nos vamos a encontrar dentro de 7 días y la despedida es como siempre, con las letras pandémicas de Miguel Sabone. Hasta la semana que viene. Letras pandémicas con Miguel Sabone, en Panorama. Inflamable, neopistea. Soy la bestia y hago aparición, llegó lo bueno, rico bocadito de marroc, comelo entero. Voy surfeando como Santa Claus en el trineo. Pero ¿de qué sirve tanto flow? Si tú lo mueves con tu baile, todos te quieren a ti. Sí, por tu baile todos quieren más de ti. Ah, insaciable tu cuerpo, se enciende solo. Ah, inflamable. A pesar de la pretensión hegemónica de construir una sociedad en base a la razón, sigue avisorándose una provocadora contracorriente que otorga a las pasiones su lugar privilegiado en nuestra historia, en nuestra existencia, en este lugar, en el mundo. ¿Quién puede escapar a la geometría de las pasiones? Ellas no se reducen solo al conflicto o a la mera pasividad, sino que mueven la existencia hacia nuestras más grandes aspiraciones, aquellas que queremos que valen la pena arriesgarse, una pasión que implique todo nuestro ser de lo que queremos hacer. Ellas nos integran sustancial e inseparablemente al cuerpo y de toda orientación cognitiva. Nos hacen reales, ni monjes ni místicos. Son la sombra de la razón misma, como una obra de sentido revestida de inteligencia, encarnada en un lugar y tiempo determinado, mientras que la razón se manifiesta apasionada, incómplice de la pasión que dice criticar. Ella se somete. ¿Quién puede escapar a la apetencia, al miedo, a la ira, al coraje, a la envidia, a la alegría, al amor, al odio, al deseo, a los celos, a la compasión? Ellas dan colorido a la vida, producen nuevas experiencias y le otorgan un nuevo sabor a nuestra existencia. Es lo que proponía Spinoza, desbloquear las fuerzas reprimidas de las pasiones y de deseos, potenciando la alegría, la propia existencia, encontrando un orden intelectual, una lógica interior donde situarlas, haciéndolas dúctiles. Es esa mirada más amplia, donde se unifica la pasión en una red semántica, donde las emociones, sentimientos y afectos se entroncan en una misma raíz, permitiendo que ellas sean motores de las historias que nos mueven la acción. Inflamable, neopistea.